Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando un análisis técnico. En este caso vamos a estar con la acción de NIO. Como pueden observar, NIO ha cerrado su sesión en 8.23 dólares, es decir 0,44 centavos por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 5,65%. Bien, ¿qué está sucediendo con la acción de NIO? Bien, primero en principal vamos a ver un poquito cómo se han desarrollado los movimientos de NIO en anteriores periodos, ¿no? Como podemos observar, tuvimos una tendencia alcista que comenzó cuando la acción rebotó en el soporte de 7,19, que vendrá a ser esta que tenemos acá, para luego empezar un proceso de tendencia básicamente alcista de gran fuerza, ¿no? Acá tenemos un impulso de aproximadamente 123%, que esto se dio a partir del 5 de junio del 2023 y fue finalizando el 31 de julio del 2023, es decir que tuvo básicamente... Estamos hablando de 30 de mayo, 1 de junio, aproximadamente 5 de junio, aproximadamente casi 2 meses, ¿no? Para que nos demos una idea. Y esta secuencia alcista, vamos a tomarla en términos de periodo para darnos una idea. Ahí rango de fecha, más o menos para que nos demos una idea. Aproximadamente unos 60 y unas 10 barras aproximadamente. Esto vamos a tener que ajustarlo hasta ahí. Hasta acá, 9 barra básicamente 62 días, estamos hablando básicamente de 2 meses, y tuvo un desempeño básicamente de casi 100%, ¿no? Casi todo esto abarca un 100% del movimiento alcista. Bien, luego llegó a la zona de resistencia de la zona de 15,92 dólares para luego tener un movimiento de pivot, y de este nuevo movimiento de pivot hizo un movimiento a la baja bastante fuerte. Estamos hablando de una caída de aproximadamente desde la zona de máximos de unos 54,13%, ¿no? Básicamente del valor que tenemos acá arriba. Bien, cuestiones. Se inició una tendencia a la baja, básicamente, y actualmente, como pueden observar, estamos en velas semanales, hizo un doble piso en esta zona. Podemos observar que acá tenemos un doble piso. Hizo un doble piso, lo cual en términos de análisis, en este caso chartista, se puede decir en algunos casos, pueden ser sinónimos de posible pivot, ¿no? De posible cambio de tendencia. Eso primero en principal de lo que estamos viendo hasta ahora. La cuestión en sí, en velas semanales, obviamente no tenemos condición de compra, porque tenemos una RSI que nos marca venta. No tenemos recuperaciones ni de media móvil de 21 ni media móvil de 60, es decir que en semana, lo que vendrá a ser mediano plazo, no tenemos una apertura, ¿no? Esto quiero que quede más que claro. Básicamente utilicé las velas semanales para que se pueda entender en dónde comenzó una tendencia, que vendrá a ser esta que tuvimos acá, y luego tuvimos otra acá, que en este caso vino a formar lo que ahora estamos denominando un doble piso, ¿no? Básicamente hasta ahí quería llegar lo que vendrá a ser la explicación. No tenemos opción, en este caso no tenemos señales de compra en lo que vendrá a ser NIO de mediano plazo. Y en esto también tenemos que ver que veníamos de una tendencia bajista, ¿no? Acá podemos observar esta tendencia bajista que comenzó allá por básicamente 2021, 11 de enero de 2021, estamos hablando de 2022, 2023, básicamente ya lleva un poquito más de un año, estamos hablando, y que básicamente ahora está empezando a tener como un proceso de pérdida de impulso bajista en esta zona. Vamos a observar ese movimiento de divergencia que estamos observando, este movimiento de divergencia que vemos acá, acá y acá, vemos un movimiento de divergencia al movimiento bajista, es decir que en términos de movimiento de precios este tendría que estar cayendo, siguiendo cayendo, y los indicadores tendrían que estar en esa órbita. Pero como podemos observar en esta zona hay un poco de proceso de divergencia al movimiento a la baja, ¿no? Bien, eso es un poco más que nada para que nos demos una idea. Digamos que este proceso de caída que vemos acá, que ahí lo vamos a tratar de achicar para que se vea lo mejor posible. Fíjense que hemos tenido un proceso de casi todo 2021 de bajada, 2022 también continúa con una bajada, y 2023, bueno, acá empezamos a encontrar un poco más de plano, ¿no? Fíjense que ahí empezamos a encontrar un poco más de plano. Habría que ver cómo se comporta en el futuro. Básicamente, para tener apertura de mediano plazo, para que se den una idea, tendría que estar superando la zona de resistencia de los 15,92, un poquito más abajo también, porque tendría que estar digamos superando los 11,02, también puede ser una alternativa, porque ahí vendríamos a ganar media móvil de 60 y media móvil de 21.
Pero a lo que voy y que tenemos que estar prestando mucha atención a esta situación de las medias móviles que me llama mucho la atención. Fíjense que si bien en lo que vendrá a ser media móvil de 21 y media móvil de 60 están perdidas en semana, podemos observar que vemos un posible cruce alcista en esta zona. Vamos a ver si eso sucede, y para que eso suceda al mediano plazo debería superar los 11,02 dólares aproximadamente, ¿no? Cuando supere eso ya vamos a estar con una mirada bastante interesante. Bien, eso es lo que vendrá a ser mirada semanal, es decir que en velas semanales todavía no tenemos apertura, a mediano plazo no tenemos apertura, pero estén muy atentos porque algunas cuestiones están bastante interesantes desde el punto de vista de movimientos de precio. Esto no quiere decir que va a haber ya una opción de compra en mediano plazo, pero sí que hay comportamientos, por lo menos desde el primer punto de vista, interesante, ¿no? Bien, a lo que podremos ver del Concord en semana, podemos ver que toda esta zona es de venta de grandes inversores, es decir que desde acá, hasta la actualidad, hubo siempre predisposición de vender por parte de los grandes inversores, y lo que tuvimos en esta zona, que fue la zona más fuerte, fue la compra de pequeños inversores, ¿no? Ahí lo podemos observar. Bien, eso también para que veamos el comportamiento de que toda esta subida que tuvo en esta zona fue puramente de los pequeños inversores en mediano plazo y no de los grandes inversores, ¿no? Bien, por ahí quizás pudo haber una entrada en corto de grandes inversores, que eso se puede apreciar mucho mejor en una vela diaria y en una vela semanal, pero en términos de mediano plazo no hubo un potencial predisposición de compra de los grandes inversores. Pero bueno, hay que estar muy atento. Particularmente actualmente este soporte que tenemos acá, que sería el de 7,19, me indicaría que si de completarse el doble piso, podríamos estar enfrente de un posible pivot, ¿no? Es decir que posible pivot. Pero para que esto suceda, primero principal, tenemos que superar los 11,02 para que quede concreto a nivel mediano plazo, ¿no? Hasta el momento no tenemos condición de compra, pero hay algunos movimientos que nos llaman la atención. Como dijimos anteriormente, el movimiento de divergencia, el movimiento bajista que tiene el RSI, que nos está mostrando, es bastante interesante. Quizás a través del Concord no se ven, estas situaciones. Se ve, una caída de pequeños inversores de compra y de grandes inversores que se mantienen constantemente vendiendo por el momento. Entonces por eso hasta el momento no tenemos condición de nada, sino vemos comportamiento de movimiento, ¿no? Si lo pasamos por en este caso índice de movimiento direccional, vamos a ver índice de movimiento direccional, que lo tenemos acá. Vamos a configurarlo. Ahí lo tenemos y ahí lo tenemos. Bien, como pueden observar, todavía tenemos movimiento direccional negativo en mediano plazo, lo cual nos confirma que todavía no hay un movimiento de cambio de tendencia en lo que respecta a mediano plazo. Por eso dije muy claramente que los 11,02 sería un dato clave, porque ahí ya tendremos muchas más señales en términos de mediano plazo. Pero bueno, hasta ahí llega lo que vendrá a ser el análisis de mediano plazo en NIO. Si nos pasamos un poco a velas diarias, que un poquito más a algunos les interesará, porque básicamente algo que yo he hablado en otros videos, que lo interesante de NIO en este momento no es el mediano plazo, no es el largo plazo, sino esas posibles entradas en corto plazo que nos pueden llegar a dar la acción de NIO. Y fíjense acá, acompañando un poco con el análisis interior, el doble piso lo volvemos a remarcar como parte del análisis. Doble piso ya lo tenemos en la zona de 7,19. Y otras cosas interesantes que empezamos a notar es la situación de NIO de haber ganado la media móvil de 21. Dato clave. ¿Por qué? Porque NIO hace varios periodos que no puede ganar la media móvil de 21. Que básicamente es lo que hizo en su última sesión, fue ganarla. Fíjense que si miramos en torno a los periodos anteriores, fíjense que acá tuvimos dos testeos, tanto en este, básicamente en este y en este, no pudo ganar la media móvil de 21 en principio, ¿no? Acá vamos a ver que esto fue básicamente, este testeo se dio en 15 de septiembre de 2023, quiso, romper y no pudo. En esta zona también pudimos ver que quiso romper el 11 de octubre del 2023 y no pudo. Y ahora el 3 de noviembre, que fue la última sesión, rompió la media móvil de 21, algo que le costaba mucho, así que es un dato bastante interesante para tener en cuenta. Por otro lado, también hay que remarcar el nivel de volumen de compra que hubo en las últimas 3 sesiones. Luego de la reunión de la Reserva Federal podemos ver que muchas acciones han tenido un repunte bastante importante, bastante fuerte, pero más allá de eso, digamos que hay que prestar mucha atención. Creo que es esa entrada que se han marcado muchos en lo que vendrá a ser este lapso corto de 4 días después de la presentación del informe de la FED, era una entrada un poco más para gente arriesgada, que se dio bastante bien. Eso sí, no se saca el mérito, pero bueno, como pudo salir bien, esto también pudo haber salido mal, porque la Fed podría haber dicho algo totalmente lo contrario y podría haber volteado los mercados, pero en este caso fue bien acompañada.
La cuestión es que NIO no quedó ajena a este movimiento y fíjense cómo recuperó la media móvil de 21, rompió la resistencia de 8,02 en principio, así que por el momento viene dentro de todo con movimiento bastante bueno. La recuperación de la media móvil de 21 es un factor clave que es para el análisis de NIO de corto plazo muy importante. Fíjense que el DMI hasta el momento hay una condición de duda, ¿no? Ahí podemos ver que en una condición de duda, fíjense que en el trayecto anterior que teníamos en esta zona, en la zona más digamos bajista, que es toda la que tenemos acá, fíjense que el DMI negativo predominaba por bastante, en esta parte predominó más. Fíjense que predominó más, pues justo en el gap donde empezaron a correrse los rumores y que en este caso hicimos un video sobre la posición de NIO en cuanto a generar más deuda, es decir, empezó a entregar bonos, ¿no? Para poder financiarse. Esto provocó en cierta manera una gran oleada de ventas, como pueden observar en esta zona, una gran oleada de venta, y en este caso produjo una continuidad a la baja, ¿no? Es en principio. Ahora, llegó a zonas bajas, llegó a zona de 7,19, una zona que ya había sido testeada en el anterior periodo, donde se está formando el doble piso, que es esta zona que tenemos acá, y en este caso ahora está teniendo algunos movimientos interesantes. Si nos vamos al RSI, vamos a marcar, ya miramos DMI, que en este caso DMI marca una indecisión, vamos a ver si lo puede ganar. Tenemos lo que vendría a ser índice de fuerza relativa, podemos observar que el índice de fuerza relativa, si bien no hay condición de compra todavía, fíjense que falta todavía, no ha cruzado en el RSI los 50 puntos. Si vamos acá a los datos, podemos ver que ahí lo tenemos, RSI 50,08 aproximadamente. Más o menos para que nos demos una idea, está ahí, casi pasando por poquito, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no es un movimiento fuerte como para tenerlo presente. Pero bueno, es un movimiento interesante que de superar algunas zonas claves, por ejemplo tenemos la de 9,11, la resistencia de 9,11, podría ser un movimiento clave del movimiento futuros de NIO. Y eso es interesante porque veníamos de un movimiento a la baja bastante fuerte en esta zona. Fíjense que si miramos acá, veníamos con un movimiento bastante bajista, hasta acá veníamos bajista. Fíjense que teníamos bajista en esta zona, ahí podemos ver el canal, ahí lo podemos ver. Y en esta zona, pequeña zona del canal bajista, en la últimas velas se puede observar un poquito mejor, ahí se puede observar que se ha roto en parte el canal bajista que tenía en esa zona. Fíjense que en esa zona se rompió el canal bajista. Se ganó la media móvil de 21, lo cual son datos bastante interesantes y a tener en cuenta para futuros movimientos. ¿Esto quiere decir que ya tenemos condición de compra en NIO? No, lo que quiere decir es que estamos acumulando señales. En este caso la primera señal de compra es la del media móvil de 21, lo cual es bastante interesante. Nos faltaría una señal de compra por parte del RSI más fuerte y el volumen de compra que se mantenga, digamos, en la misma sintonía, ¿no? Es decir, que se mantenga como está haciendo ahora. Cuestión a tener en cuenta, tenemos resistencia. La resistencia más próxima que en este caso tenemos es la de 9,11. En caso de romper los 9,11 ya sería una opción bastante interesante de ver a NIO con movimientos bastante buenos de cara al futuro, ¿no? Eso también sería bastante bueno poder observarlo que lo hiciera. Hasta el momento no tenemos condición de compra, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos solamente una señal que es la de la recuperación de la media móvil de 21. Si nos vamos a un Concord, el Concord acá pueden observar que el Concord nos marca que los pequeños inversores están comprando, pero que los grandes inversores siguen con esa posición de venta en corto plazo. Fíjense que ni en corto plazo están comprando por el momento, pero veremos que si con la superación del 9,11 ahí ya podría haber otro comportamiento. Pero hasta el momento estamos hablando un poco de proyecciones que hasta el momento no se estarían dando. Por el momento nos mantenemos con condición de venta, pero destaco los movimientos, por lo menos por un lado, de la recuperación de la media móvil de 21 y por otro lado las cuestiones de los volúmenes de compra de las últimas 3 sesiones, y por otro lado también destaco lo que hace la compra de pequeños inversores y también lo que se ha hecho en el RSI con, bueno, muy cerca de tener una opción de compra. Todavía no tenemos opción de compra, pero los movimientos vienen siendo bastante interesantes de NIO como para empezar a analizarlo y en este caso establecer a una pequeña digamos, condición de compra en caso de que sea necesario, ¿no? Fíjense que si el margen de pérdida de aproximadamente 13% en la zona de 8,23, ya superando los 9,11 tendríamos más márgenes de, digamos, más margen de pérdida, pero en este caso serían mejores las probabilidades de marcar un buen movimiento digamos alcista de corto plazo. Así que bueno, eso queda siempre a consideración del inversor, ¿no?
pero no saquen el ojo del soporte de 7,19, que va a ser muy importante. Hasta el momento, como dijimos, no tenemos condición de compra por parte de NIO, pero sí que hay movimientos interesantes a tener en cuenta y a considerar para el futuro. ¿Por qué? Porque si vamos un poco al índice de China, China venía muy bajista hasta el momento. Hay que ver si hay un rebote que nos pueda ayudar a identificar. Fíjense que acá lo que estamos viviendo en China, básicamente en el índice de referencia, el China 50, es un rebote a contratendencia. Lo cual eso lo que puede llegar a estar provocando que por lo menos en las últimas sesiones, también con lo charlado por parte de la Reserva Federal, ha aliviado bastante al mercado asiático. Entonces de esa manera podemos llegar a ver que actualmente se ha ganado una media móvil de 21 y se está empezando a tener una condición de compra en el índice de referencia de China. Así que hay que estar muy atento porque en caso ya de superar en China los 12.254,9, lo más probable es que el terreno de NIO también tenga un impacto positivo de esta magnitud. Entonces eso nos podría llegar a dar unas señales bastante interesantes para abrir posiciones en corto. La cuestión es que yo tengo en este caso, digamos, visto, es la zona, como dije anteriormente, en el caso de NIO, es en la zona de 9,11. La superación del 9,11, estamos hablando de una superación bastante interesante, donde ya podrían acompañarnos varios indicadores. Puede haber una antes de esta, podríamos visualizarla de 8,38. También como importante, no la tengo marcada acá, pero puede ser muy importante, que es una que fue testeada en esta zona de acá. Ahí lo podemos observar, una testeada ahí. Y podría llegar a ser bastante interesante esa resistencia en caso de romperla. Porque en caso de romper esa zona, lo más probable que, bueno, tengamos movimientos mejores en el futuro. Pero bueno, me quedo con la de 9,11 porque es la que me genera un poquito más de confianza porque fue la testeada recientemente en esta zona. Así que bueno, me quedo con esa por el momento. Además venía de una zona lateral, fíjense que acá se hacía una lateralización que terminó siendo resolución bajista. Pero bueno, los movimientos de NIO hasta el momento vienen siendo bastante interesantes, se vienen mostrando algunas cuestiones. Si bien no tenemos la condición de compra ni en mediano plazo ni en corto plazo, sí que en corto plazo hay algunas cuestiones interesantes para analizar y ver cuándo se supere los 9,11 de resistencia. Tener en cuenta, como dije anteriormente, el soporte de 8,02 y en este caso 7,19. Y que en este caso ya mencioné lo del doble piso y también el análisis de mediano plazo, donde por encima de los $11 podríamos llegar a tener movimientos interesantes de mediano plazo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, ¿no? También tengo lo que vendría a ser mail, y también tengo disponible la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden tener acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidades y otras noticias. Y en el nivel 2 de Patreon tengo disponible un curso de análisis técnico en el nivel 2 de $5, donde además de tener el chat directo conmigo, en los blogs, en las noticias del mercado, tienen un curso de análisis técnico disponible y en este caso son de 9 capítulos. También tengo disponible el curso de análisis técnico en la membresía del canal. Si quieren ser miembro de mi canal, pueden pinchar en la parte de unirse y ahí van a tener la opción de las dos opciones de tarifa, y en este caso en las dos tenemos disponible el curso de análisis técnico. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que se encuentren bien, estén muy atentos a los movimientos del mercado, que se vienen bastante bien en términos, en este caso, de movimiento de precio, y en el caso de NIO, que también se están mostrando algunas cuestiones de movimiento contra la tendencia del índice de referencia de China, y eso también puede ser beneficioso para las acciones de NIO si no pasa nada en el medio con noticias referidas a la empresa. Así que bueno, estamos viendo un próximo video. Espero que se encuentren bien y que tengan buena semana de sesión. Saludos.